Después te lo subo a YouTube. Bueno, súper. Gracias, querido. Fíjate, de esta referencia, ustedes van a generar una vista que mire hacia allá. ¿Bien? Sí. Entonces, este iconito, antes que nada, les recomiendo que lo saquen lo más afuera posible para que les Claro, quede para que bien agarre fuera todo. del modelo y lo puedan ver en su totalidad. Bien. Entonces, ¿cómo lo seleccionan? Seleccionan toda la cosa, porque son dos elementos. Ah, Fíjate, perfecto. en realidad son cuatro, porque tiene un par de iconitos más. Pero simplemente lo agarro y lo desplazo hacia atrás. Y me aseguro que me agarre todo el edificio. Y hay uno que creo que o lo tienen oculto, o lo han eliminado, o le ha quedado adentro del proyecto. No, quedó adentro. Puede ser que esté dando deambulando. No, man. Y ahí. ¿Bien? Entonces, si se fijan ahora en la vista Bueno, 3D, lo van a ver en algún alzado, lo van a ver completo el edificio. perfecto. Ahora sí. Cerrar este y vamos a cerrar este. Visualización. Lo que ustedes pueden hacer vista a vista, o para tipos de vista en particular, es generar una plantilla de vista, que es una serie de configuraciones que van a ir guardando por... en realidad, la serie de configuraciones esta va a tomar todas las propiedades de la vista actual, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es tunear bien completa Ok. esta vista con nivel de detalle, escala, color de lavado de muro, cómo se van a ver los elementos, qué elementos ver, qué no ver, lo guardan y se lo aplican a otra vista. Entonces lo que vamos a hacer es tunear una sola, Ok. crear una plantilla y aplicársela a todas las vistas que sean de este tipo, es Tal decir, cual. plano planta. Lo mismo vamos a hacer con un corte, un Perfecto. alzado o una axonométrica, para que todas se vean iguales y sea un solo proceso. Las opciones de Me encantó, me visualización encantó. van a estar en la solapa de vista. Si se fijan vista, van a tener la parte gráfica y la parte crear, que van a ser como las dos grandes solapas. Dentro de la Bien. solapa de gráficos, vamos a tener la plantilla de vista y las opciones de visibilidad gráfica. La plantilla de vista es lo Ujú. que se va a crear a partir de todas las configuraciones gráficas que le van a crear acá. Si no, el famoso B corta B corta, ¿se acuerdan? Sí. Que haríamos esta grande solapa. De acá ustedes van a poder elegir cómo se va a ver cualquier elemento de la categoría de modelo, cualquier elemento de categoría notativa, es decir, cotas, cajas de sección, los símbolos del alzado, etcétera, etcétera, y las categorías importadas, que si ustedes se fijan, ustedes tienen importadas aún todas las plantas de CAD. Sí. También lo que pueden hacer es prender, si quieren, o apagar alguna categoría completa, si todos los elementos de modelo las pueden apagar. Voy a correr esto un poco más. Bien. Por ejemplo, si yo le doy a aplicar, todo elemento de modelo se apaga, se va, Claro, y quedan directamente los CAD. quedan solamente los CAD. En ese caso, podemos venir a las categorías importadas y decirle, che, no me mostres ninguna categoría importada en esta vista. Todo lo que vamos a Claro. modificar va a ser para esta vista. Bien. Le doy a aplicar, lo primero que hago es apagar el CAD. ¿Bien? Antes de empezar a modificar cómo se van a ver los muros en corte, la puerta y demás, siempre recomendamos que pongan todo en línea oculta, en blanco, sin ningún color, sin ninguna textura. Y ahora sí, B corta, y volvemos a la tabla de visibilidad gráfica. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren configurar cómo se van a ver los muros. Van a buscar la categoría de muros, y acá van a poder hacer dos cosas. Modificar cómo se van a ver en vista, o cómo se van a ver en corte. Bien. Obviamente, dependiendo de cada vista, tomen criterio de si van a modificar o no modificar algún parámetro de la tabla. Si no tienen ningún muro en vista, es decir, algún muro inclinado que se vea en corte y en vista, obviamente esta parte de la tabla la evitan, no la van a modificar. Bueno, Entonces nos vamos a centrar solamente en estas dos. Y estas dos van a ok. ser qué línea de corte, es decir, qué color, qué estilo de línea y qué grosor, y qué patrón, es decir, qué tipo de hatch o cuál es el patrón de textura, más el color. Supongamos que agarramos el patrón. Cuando ustedes abran el iconito de modificar, acá van a poder elegir
un patrón de primer plano o un patrón de segundo plano. El de segundo plano se utiliza, por ejemplo, si lo quieres poner con un fondo grisecito claro y por encima quieren poner un hatch a 45 Ah, rojo, por ejemplo. Es como que pueden superponer dos hatches. ok. Por lo general es re poco usado eso. Y más en la tesis de ustedes que seguramente se van a ver plantas en una en 200. Sí, son mínimos. O sea. Van a ser re Ah, chiquitas, eso, no, bueno. no tiene mucho Después te sentido. pregunto bien también el tema de las plantas y eso, si tenés idea de las escalas y esas huevadas. Bien. ¿Qué patrón para muros? Podrías elegir cualquier patrón de los que están cargados en la plantilla. Por ejemplo, agarras el relleno uniforme, la vieja y confiable, y un color, no sé, negro, ponele, o un gris. Cualquiera de estos dos colores se ve re bien. Ok. Supongamos que van a agarrar a ustedes lo van a presentar en digital, ¿o no? Sí, en digital. Entonces les recomiendo el color negro. Acá entonces quisieron, modificaron cómo se van a ver todas las categorías de muro en corte. Si lo voy a aceptar, aplicar. Vamos a aceptar así nos podemos sacar un poquito. Modifican para que toda la categoría completa de muros se vea de esta manera. ¿Bien? B corta, B corta. Y podemos decir, bueno, vamos a la categoría de suelos. Suelos. Si tienen suelos en corte, ahí sí sería el caso de una rampa. Dependiendo de la categoría que hayan usado para hacer las rampas, podrían modificar Sí. cómo se va a ver el suelo en vista y cómo se va a ver el color del hatch o del corte de ese suelo. Por ejemplo, las líneas, lo que Bien. ustedes van a modificar cuando seleccionan líneas, son las líneas de borde del suelo. O sea, todo lo que es el perímetro. Si ustedes ya lo ven de manera correcta o no está mal, ni hace falta modificarlo. Lo pueden dejar tal cual como está. Si lo quieren modificar Bueno, para poner en otro color o en un gris, sí deberían entrar al gráfico de líneas y decirle qué patrón. Si ustedes ponen no modificar, va a seguir mostrando el patrón que tiene por defecto la vista, o le pueden ahí poner un está. sólido, por ejemplo. Luego el color y el grosor de la línea. Acuérdense que el grosor de la línea, Revit las nomencla del 1 al 16. ¿Bien? Por Súper ejemplo, habría que ver después la configuración interna, dependiendo de la plantilla que hayan utilizado, cuál es el grosor de la línea número 4. Si ustedes usaron la plantilla nuestra, que ya te lo digo en sí. 2 minutos. No sé si es la plantilla nuestra. Bueno, ya vamos a ver bien cuál es. Les pediría que la número 4 va a ser de 0.3 milímetros. Bueno, Pero supongamos que en los suelos no quieren modificar nada de líneas, solamente el patrón de superficie. Podremos agarrar también un relleno uniforme de un color grisecito muy clarito, para que haga contraste con el blanco del vacío. Aplicar. Aceptar. Y fíjate, ahí te va a empezar a mostrar todos los suelos Ah, está bueno. con otra visualización. Por ahí recomiendo que cuando hagan suelos, queda muy bien que el suelo interior o sea blanco y el exterior todo gris, o a la inversa. ok. Tipo, dos colores, no más que eso. De última, algún exterior le pueden poner ¿cómo se llama? Patrón de superficie que tenga como el Ah, arzán o algo medio como muy sutil. bien. Este, por ejemplo, me quedó un poco oscuro, vamos a llamar un poquito más claro. Claro, como para que se note, pero que no, Que no no sea tan parezca invasivo. pintado en paint. Exactamente. ¿Bien? Genial. Y así van haciendo con todas las categorías, como quieren ver uno y el otro. Van a ver que las plantas no tienen mucha modificación más que esto. Sí, No, tal cual. el mobiliario, por ejemplo, mira, les voy a tirar un componente de mobiliario, que eso calculo que lo tienen que equipar todavía, ¿no? Sí, el primer piso tiene, el segundo piso tiene mobiliario. Sam. Bueno, Ah, el segundo piso. Ok. no hay problema. Bueno. Entonces, mira, en B corta, vamos a buscar la categoría mobiliario y van a ver este trucazo. En vez de decirle al mobiliario que tenga una línea color gris, clarita, muy finita, podrían seleccionar la opción de tramado. ¿Viste cuando entras en el modo boceto de un suelo, que todo el modelo se te pone en clarito? Sí. Ese sería como el efecto tramado. Entonces le podría decir a la categoría de Ah, no, mobiliario, no tenía ponete en como para. tramado.
Que es como que te lo pone con una transparencia. Te lo pone bien transparentado, exactamente. En realidad, el equivalente sería como poner en Photoshop una capa blanca y ponerle el 50% de opacidad. Es exactamente esa es la Perfecto. intensidad. Mobiliario entramado. Supongamos que ya me gustó, ya terminé, ya está already esta planta. Ahora sí me voy a ir a plantilla de vista. Bien. Es decir, que quiero tomar todas las propiedades visuales y parámetros de la planta y guardar la configuración. Y acá en plantilla de vista ustedes van a poder aplicarle una plantilla a cualquier pieza gráfica que tengan abierta, crear una plantilla a partir de la vista actual, que sería la operación, o gestionar todas las plantillas. Y acá lo que vamos a hacer es crear una plantilla a partir de esta vista activa. El nombre, por ejemplo, vamos a poner plantas arc 200, poner que sea la escala. Eso es simplemente el nombre, como para reconocerlo rápidamente. Planta de arquitectura, escala 200. Cuando le dan a aceptar van a ver que acá les abre el gestionador de plantillas, en donde van a tener todas las plantillas que sean, fíjate, acá en tipo de vista, ustedes pueden elegir para qué plantilla. Si son una vista 3D, una vista para secciones o fachadas, o la de tipo planos de planta. ¿Bien? Si pones todo, te van a mostrar todas las plantillas vistas ya creadas en este proyecto. Todas las que ya vienen cargadas. Sí. ¿Bien? Entonces acá le vamos a poner que solamente me muestre las de planos, que son para los suelos. O sea, para las vistas en sección horizontal. Acá vas a ver que te va a estar mostrando todas las propiedades y parámetros de este tipo de plano. Escalas, nivel de detalle, las modificaciones visuales que recién vimos, la tabla esa, va a estar contenida dentro de estas operaciones. Sombras, rango de vista, fíjate, son como varias que ya aparecen en la barra de propiedades. Lo que se puede hacer con esto es decirle, incluime la escala o no me la incluyas en esta configuración. O, por ejemplo, le podría decir que en realidad Claro. conviene no me incluyas el rango de vista. Porque si se acuerdan el plano de planta, por ejemplo, el de planta Claro, para baja, poder modificarlo después. claro, entonces lo pueden modificar vista a vista, independiente del resto. Si acá nosotros guardáramos el rango de vista, todas las plantas tendrían la misma configuración. Un corte a 1,20 m con respecto al nivel referenciado y la profundidad. Y por ahí en la planta baja te conviene cortar a 1,50 m, mirar ilimitado, pero en las plantas altas vos cortás a 1,50 m y miras solamente hasta el nivel de la planta. Ves un zocalito, simplemente. Pero, por ejemplo, en la planimetría, ¿ustedes qué hacen? No cortan nada, es decir, que el plano de corte pasa 20 metros por encima y mira ilimitado. Entonces, como que tenés varias variantes dentro de lo que es el rango de vista. Entonces, esas variantes te conviene no incluirlas en esta configuración y setearla vista a vista, particularmente cuando lo requiera. Podremos decirle que la escala de la vista también sea 1 en 200. Entonces, todas las plantas a las cuales yo les aplique la plantilla, automáticamente van a adoptar todas estas propiedades. Bien, Perfecto. supongamos que ya está listo y configurado, le voy a dar a aceptar. Ahora simplemente creé esta plantilla de vista. Lo que me queda por hacer es aplicársela a la vista actual. Y si ustedes se fijan en la barra de propiedades, al fondo aparece lo que es la plantilla de vista. Bien. Acá dice ninguna, no tiene ninguna aplicada. Lo que podemos hacer es aplicarle la que acabamos de crear. Plantas arc 200. No van a haber cambios, porque obviamente fue creada a partir de esta visualización y estas propiedades, pero van a ver que en el navegador desapareció de la escala 1 en 100, sino que ahora está en la escala 1 en 200. Ah, eso te lo guarda, genial. Una recomendación, No, les recomiendo que las ordenen tipo con un nombre de este tipo. Todas las que tengan, porque seguramente tienen varias copias dentro del proyecto, entonces las que sean las finales, posta a posta, cambien el nombre, que sea con un nombre que le encuentren rápido, o en mayúscula, lo que fuera. Claro. La planta baja, también lo mismo. Si me fijo en la plantilla de vista, podría decirle, poneme la planta arc 1 en 200. Y automáticamente adopta la misma propiedad que la otra y ya la acomoda en el navegador.
te apaga el CAD, toda la Santi, una historia esa. pregunta. Por ejemplo, Sí, te escucho. a mí no me escucha. Santi, una pregunta. Por ejemplo, cuando tengamos la planimetría, Sí, al pasto le podemos dar color verdoso o algo, importarle sí, sí, sí. texturas o cosas así, ¿no? Sí, Esa modificación de B corta, ustedes van a ver que lo que hace es modificar todos los elementos de la misma categoría. Pero ustedes pueden romper la regla con algún elemento. Otra cosa que estoy viendo acá, tienen el subyacente prendido en esta vista. Se lo voy a apagar un ratito. Supongamos que, Claro, para que no esté nada por debajo de la planta que está arriba. claro, ustedes tenían superpuesta para poder trabajar. Mortal ahí. Sí. Fíjate, supongamos que quiero modificar, me olvidé de las columnas, que eran estos cositos redonditos. Si yo voy al B corta, van a ver que está negado. Eso no me deja modificar nada. ¿Por qué? Porque esto lo va a estar determinando la plantilla de vista. Ah, desde la No las plantilla. modificaciones de visibilidad gráfica para esta vista. Es como que esta tabla, cada vista tiene su propia tabla. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando ya estás manejando una plantilla dentro de alguna vista, manda la tabla de la plantilla. Entonces, para poder modificar cómo se ve el corte de la columna, me tengo que ir a la plantilla de vista, modificaciones de modelo. Y ahora sí me va a abrir la misma tabla, pero ahora sí habilitada. Y acá podría venirme a pilar estructural y decir también, Repetime de nuevo ese camino. bien, si yo quiero modificar Entraste a algún, la algún plantilla, elemento haciendo el B corta directamente, va a estar negada. claro, no te... No me va a dejar porque hay una plantilla aplicada. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir a las propiedades de la plantilla y modificar el parámetro visual para los elementos de modelo. Fíjate que son las mismas. Aparece modelo, anotación, vínculos de Revit, importaciones. Son exactamente las mismas. Si me voy a la de modelo, Eso ahí se sí, abre cuando le haces clic ahí a la plantilla claro, de vista. claro. Y ahora sí Dentro me deja las de... modificaciones de visibilidad gráfico para la plantilla, Ok, no para las vistas. Y ahora sí, perfecto. podría venirme a pilar estructural y decirle que el patrón de corte de los pilares estructurales es negro de color negro. O sea, el relleno uniforme de color negro. Aceptar, aceptar y aceptar. Y ahí sí, todos los pilares se vuelven de color negro. Y si me voy a la otra vista Perfecto. que también tenía la plantilla aplicada, también se van a ver reflejados todas esas modificaciones. Muy bien. Perfecto. Entonces, podríamos agarrar todas nuestras vistas, aplicarle la plantilla plantas ARC 1200. Fachero, ¿no? Estas mierditas que aparecen en las escaleras, suprimir. Chau. ¿Cómo, Santi? El símbolo este de arriba, que trae por defecto la escalera, Ah, pueden decirle que no te muestre el texto, o directamente la suprimen. bien. Ok. Si después tienen que hacerle las flechitas o lo que fuera, en la solapa de anotar, Bien. es una etiqueta lo que se le puede poner a eso. Y fíjate que acá al fondo, en símbolos, aparece el símbolo del caminito de la escalera. Si usted hace clic en cualquier escalera, automáticamente les arma el circuito. Sí. Y de vuelta le puedo decir, che, no me mostré el texto. Para que no aparezca el texto arriba, que choras. Esto tengan en cuenta. Épale. ¿Qué pasó acá? ¿Por? Esto que es un muro, ¿y por qué no se ve en corte? No, esos son tabiques. ¿Estarán en estructural? Claro, porque están en lo Ah, estructural. ¿y cómo te los toma eso? ¿No son muros estructurales? ¿Cómo lo pusiste? A ver, vamos a filtrar por categorías. Creo que son muros estructurales. Pero la verdad que me Raro. No, recuerdo. tomé un muro común. Claro, pero lo pusiste dentro de la categoría de estructural. Sí, le puse dentro de la categoría de Claro. estructuras. A ver, voy a seleccionar todos los muros. No voy a dejar. O acá si le saco la función estructural, seguramente me va a tomar. No, tampoco. Capaz no se están cortando.
Estoy en entrepiso. Sí, técnicamente. ¿Sabes lo que dice Santi? A lo que son estructurales, a los tabiques, de planta baja los mandé que toquen con azotea directamente. No va por piso. Pero se deberían cortar igual. Debería estar en corte esto, técnicamente. A ver si tiene alguna fase o algo, creo. What the fuck. Lo rompieron. A ver. Todos rompen. A ver si con esto funciona. Debería. Ah, parate. No, tampoco. A ver. Hace último van y modifican estas. No, puede ser que no se estén cortando, estén en vista. No, no, como te digo, o sea, es que pasa que está en planta baja, yo no sé. Lo tiré, lo hice en planta baja y le dije, tu restricción superior es la azotea, digamos. Debería cortar. Claro, pero van de piso techo. Claro. Sí. A ver, el rango de vista, a ver qué está sucediendo acá. Acá vamos a cortar 1,50 m, 1,50 m. Bueno, es justo tener el mobiliario en clarito, entramado. ¿Qué onda con estos tabiques? No parece un Claro, corte, todos ¿no? los tabiques no se ven. Y no se están viendo. Voy a tocar una boluda, un segundo. No se están viendo los cortinas. No. Ah. No, pero si se ven las columnas se deberían ver también. Los muros cortinas estaban en un vínculo. No. No, Los hicimos muro y después los convertimos en muro cortina. que se debieran ver a los bordes del edificio, pero no se están viendo. Muy buena configuración. A ver si sacamos que sea estructural. Qué raro. ¿Qué material tienen adentro? No, pero tampoco debería influir. ¿Será lo que usé un muro genérico o algo por el estilo? Pero... No, eso. A ver. A ver. Párate. Yo estoy en la vista, o sea, estoy en el nivel de entrepiso. Sí. En el entrepiso ahí no debería verse esa losa. No debería verse, es decir, que el rango de vista debería ser un poco más bajo, ¿o no? Es que eso seguramente debe estar como subyacente, ¿o No. no? No, nivel de base ninguno. Así se Ok. debería ver. ¿Ves eso? Bueno, Claro, sí, está bien, por el córtalo de arriba. sí. Sí. Claro, pues si nos vamos a una sección, vamos a hacer una pequeña Estoy teoría mirando la de. sesión y fíjate que ahí te das cuenta que Pues está a encima 1.50. sería el nivel 03, este. Es- Bien, ustedes Claro, pero el tabique sí lo corta. en el rango de vista, acuérdense que ustedes van a determinar a qué altura van a cortar esa vista y una altura con respecto al nivel de referencia. Y después tienen que determinar cuánto es la profundidad, si va hasta el nivel o si va un poco más abajo. ¿Bien? Esas dos cositas las determinan acá, en el rango de vista. Los dos primeros valores van a ser la altura de corte
con respecto siempre al nivel de referencia de esa vista. Y por último, la parte inferior. Fíjate que la parte inferior te está diciendo que te está mostrando el nivel 0,2. Si lo asociamos al nivel que corresponde a esta vista, seguramente acá se va a modificar. Se modifican los colores. Igual que raro, como sea. En realidad los colores no, porque acá no están viendo el suelo, digamos. Estarían viendo vacío. Claro. No sé cómo sería el... O sea, creo que llega a cortar los muros porque hay 1,50 entre, ¿me entendés? O sea, viene el entrepiso, 1,50 el piso de arriba y otro 1,50 el de abajo. Santi dejó de funcionar. A ver. Vamos a pasarlo. A ver, ¿tienen alguna sección que pasa por ahí? Sí. El 0,3. Claro, porque ustedes tienen vacío en algún punto. O en la curva eso. No, es la curva. Este nivel, Como que son- o sea, ¿esta planta la necesitan? Porque Es que ese vieron, es el tema. No sabemos si vieron que por necesitamos poner. vieron que por cada nivel que ustedes crean, automáticamente Revit les hace una planta de estructura y una planta de techo. A lo mejor ustedes Sí. crearon un nivel que simplemente lo necesiten como referencia, pero no, Claro, no necesariamente No, pero lo necesiten como vista. pasa que esos entrepisos sí necesitamos mostrarlos, digamos, a no ser que los mostremos junto con un nivel de las habitaciones. Lo que ustedes pueden hacer es cortar en la planta, o sea, hacer... ¿Cuál sería la vista siguiente? El segundo piso. Sí. claro. Bien, entonces acá podemos Utilizar hacer... esa, ¿no? Claro, podemos utilizar solamente esta. Fíjense, vamos a ponerle la plantilla de vista. Así me apaga todo el carajerío. Y ustedes quieren mostrar el entrepiso de acá, ¿o no? Sí. Bien, entonces lo que podemos hacer en el rango de vista es decirle el corte siempre a 1,50 m. Ah, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, lo voy a llamar de vuelta en un ratito. Esto de ser pobre y no tener cuenta Bueno, premium. Bueno. Y en la parte inferior le podríamos decir que me muestre hasta el entrepiso. O sea, la profundidad que sea un ponele. poquito más abajo. Y ahora sí, fíjate que me muestra del nivel un poco más abajo. Ahí estaría. Mira, le voy a dar el control. Uy, qué pelotudazo. Les voy a dar el control a alguno de ustedes para que... Fíjate, Juan, tenés el control. You have the Dámelo a power mí now. porque Juan está cerrando. You have no No, power dámelo a here. mí. Listo, ahí lo tenés. Hace clic y empieza a moverte. Fíjate, a lo mejor es esa la vista que realmente te interesa y no tener un plano de planta del entrepiso. ¿Cómo? Claro. Sí, sí, nos va a convenir así, de último poner cotas de nivel. Exactamente. Los lentes. Entonces, por ejemplo, ese que dice 0,3 entrepiso, copia 1, a lo mejor no necesitan tener esa vista para trabajar. Claro, La tienen nos como... ahorramos tener que hacer Tienen, las o sea, ya también. con tener el nivel suficiente, pero no necesariamente necesitas el nivel. Por ahí si hago el nivel de terreno y el nivel de vereda y el nivel de cordón, las tres vistas muy posiblemente se me vean iguales, porque la diferencia entre ellos es muy, muy poquita y solamente necesito el plano de planta. Perfecto. Devuélveme el controlcito un segundito. Sí, cómo no. Igual no sé para qué me lo diste, pero sí, Para, todo tuyo. para que corrobores si está bien. Acá simplemente después le ponen... eh, Sí, eso después todo lo que es simbología lo tenemos que bajar del curso ustedes que nos dieran. pues después a lo mejor en esta la ven y ahí está la diferencia. Vale. Claro, y listo. Y ponerle cómo baja y cómo sube la escalera y la rampa. Claro. ¿Esto qué categoría usaron? Escalera. Bien. Podrían poner el símbolo de la escalera. O sea, si me he hecho ahora eso, a lo mejor directamente les conviene hacerlo con una línea. Una línea de detalle, Claro, hacerlo a mano con una anotación y listo. líneas finas.
Poner que agarro la mitad de esto, la mitad de eso, Y curva. y chao. Épale. Tengo preguntas más para hacerte, pero bueno, esto se va a cortar en cualquier momento. Una duda respecto a cómo se ve el borde de la losa con respecto a los muros, porque se corta. Y yo me acuerdo que en las clases habíamos visto una forma para que el reboque continúe de muro a muro, pasando por sobre la losa. Eso sería en un corte, ¿no? Claro, en un corte. Bien. Porque lo que nos pasa cuando tiramos los A ver, renders mostrámelo. es que se nos ve toda la losa con el mismo material y después los muros con otro, entonces queda Bien. corta. Ahí se pueden hacer varias cosas. A ver, más o menos viste 3D. Detalle alto, color sombreado. O coherente. Vos decís, acá esto. ¿No? Claro. Pueden hacer dos cosas. Tenemos que ¿dónde pasa la losa? ¿No? Pueden pintar cara directamente. Ah, Perfecto. Fíjate, voy a poner un sombrero así se ve un poquito más clarito. No queda otra. En modificar está la herramienta pintura. No sé si han probado pintar un elemento. Sí. Eligen el color. Voy a agarrar cualquiera Sí, con eso exagerado estuve haciendo la... y pueden pintar el borde de eso. Genial. Con el Sí, mismo material del claro. muro y... Sí. porque Llegan, para el lugar cuando tenés que elegir los colores y todo eso. ¿Llegan a plomo? No, no llegan a plomo. ¿Y en el Lumion qué color te toca? ¿Qué color te toma? ¿El mismo del cielo raso? Te toman de todo el hormigón, digamos. Como que la losa le da todo el mismo material, no distingue las capas. Y por Porque no ejemplo, te- nosotros del interior queremos a lo que porque- es la losa al interior. porque no tiene capas. Ay, claro, hay que configurar la losa. Claro, tienen que Se acaba. configurar. Qué boludo. Bien, de una. O sea, pueden mantener los 36 centímetros, pero lo que tendrán que hacer es empezar a insertarle capas. Insertar, Claro, porque después también en los arriba. cortes, en los detalles, nos tire todo eso. Claro, exactamente. Y acá le agregan el material. Bien, sigo con otra pregunta. Bueno, lo de las piezas gráficas es lo que nos está explicando ahora. Y después, cuestión de detalle constructivo. Te explico cuál es el gran problema. Acá que no terminamos con La la pieza... visualización. Ahorita Bueno, dale. volvemos. Qué bueno, está bien, está bien. Mira, la reunión se está por cortar en 2 minutos, así que le voy a dar finalizar y voy a dejar guardada y que procese el video. Ah, dale, dale, fantástico.